Los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Tu manual, mi manual. Y aquí aprendemos, leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, aprendemos cómo tenemos que vivir, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros derechos, nuestros poderes, los poderes que Dios nos ha dado. Los encontramos aquí, en el Catecismo. Y en el numeral 2225 dice que por la gracia del sacramento del matrimonio, y por eso es importante no vivir solo casados por lo civil, porque eso no vale ante la mirada de Dios. Eso vale solo para la ley del mundo, para la ley de esta tierra, solo para los bienes materiales, pero no ante la mirada de Dios, porque ante la mirada de Dios se necesita que sea un matrimonio religioso. Y en ese matrimonio religioso, en el sacramento, recordemos que el matrimonio es uno de los sacramentos, de esos signos eficaces, esos signos sensibles eficaces de la gracia invisible. Y el sacramento del matrimonio está dentro de los sacramentos del servicio a la comunidad, como también el sacramento del orden. Los sacramentos están como en tres grupos. El sacramento de curación, los sacramentos de curación, que son la confesión, la unción de los enfermos, los sacramentos de servicio a la comunidad, que es el matrimonio, el sacerdocio, el orden sacerdotal, y los sacramentos de la iniciación cristiana. Esos tres sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que no debe de faltar en todo católico, no debe de faltar esos tres sacramentos. Hay personas que ya están bien grandes, que ya tienen varios años, que ya pasan de los 12 años y todavía no se han confirmado. La confirmación es fundamental para tener los sacramentos, para tener la plenitud de los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso se llama iniciación cristiana. Es decir, no puede faltar ninguno de esos sacramentos para poder iniciar esa vida de cristiano. Si le falta un sacramento, significa que todavía no tiene lo que se requiere para poder asumir esa vida de cristiano. Y por eso se requiere de esos sacramentos. Recordemos, como decía el apóstol, todo es gracia y se requiere, se necesita de los sacramentos. Pues para poder evangelizar a los hijos se requiere del sacramento del matrimonio, para poder hacerlo de una manera más eficaz. Porque la gracia del sacramento del matrimonio lo reciben los padres y reciben la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Dice el numeral 2225, desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros anunciadores de la fe. Los papás son para sus hijos los primeros anunciadores de la fe. Así lo llama la Lumen Gentium número 11. Vamos a consultar la Lumen Gentium número 11. Dice: la condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal se actualiza tanto por los sacramentos como por las virtudes. Esa condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal se actualiza tanto por los sacramentos como por las virtudes. Los fieles
incorporados a la iglesia por el bautismo. Recordemos, el bautismo es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Dice, los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana. Quedan destinados al culto de la religión cristiana. Y esta destinación es por el carácter. En los sacramentos existen algunos sacramentos que se reciben una sola vez, porque imprimen carácter, tienen un sello indeleble, imborrable, y que se recibe una sola vez, como es el bautismo, orden sacerdotal, confirmación, se recibe una sola vez, porque imprimen carácter. Pues desde el bautismo, por ese carácter, todos los bautizados quedan incorporados a la iglesia y quedan destinados al culto de la religión cristiana y generados como hijos de Dios. Tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Por el sacramento de la confirmación, se vinculan más estrechamente a la iglesia. Así dice la Lumen Gentium número 11. Por el sacramento de la confirmación, se vinculan más estrechamente a la iglesia. Se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Por el sacramento de la confirmación, se vinculan más estrechamente a la iglesia. Por el sacramento de la confirmación, se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Fortalecidos con una especial riqueza del Espíritu Santo. Y de esta forma se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe. A difundir y defender la fe a través del sacramento de la confirmación. Por eso no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene no tiene lógica el hecho de que los jóvenes que se acaban de confirmar ya no los volvemos a ver en la iglesia. A veces es necesario, no es que a veces, es necesario en todas las parroquias afianzar esa formación que se da a cada joven para darse la confirmación. Porque muchos de ellos ven la confirmación como una obligación que tienen que tener de este sacramento y que está como empujada por papá y mamá. Es que tenés que confirmarte, mira, ya estás grande. Entonces él de mala gana va y solo recibe la confirmación y ya se queda como, por fin terminó esto tan... Cierran paréntesis y siguen con la misma vida pasada, alejada de Dios. Quizás no se explica debidamente, no se concientiza de que con la confirmación se vinculan más estrechamente a la iglesia. Se enriquecen con la fuerza especial del Espíritu Santo y de esta forma se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con su palabra y sus obras. Con su palabra y sus obras, como verdaderos testigos de Cristo. Es fundamental que cada confirmado pueda asumir ese compromiso. El compromiso a difundir y a defender la fe. Y lo va a hacer con palabras y obras. Con palabras va a difundir, va a defender la fe. Con obras va a difundir, va a defender la fe. Como verdaderos testigos de Cristo.
Y con Eucaristía, participando del sacrificio eucarístico, esos son los tres sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Dice la Lumen Gentium en el número 11, hablando sobre la Eucaristía. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina. Y asimismo, juntamente con ella, a través de la Eucaristía, participando de la Eucaristía, de ese sacrificio que es fuente y cima de toda la vida cristiana, dice fuente de toda la vida cristiana. O sea, la vida cristiana se alimenta de la Eucaristía, de ese sacrificio eucarístico. Y la vida cristiana tiene como cima, tiene como fin a Cristo, que es ese mismo sacrificio eucarístico. Por eso la Eucaristía, el sacrificio eucarístico, es fuente y cima de la vida de todo cristiano. La vida de toda vida cristiana tiene como fuente y cima la Eucaristía. Y ese cristiano ofrece a Dios la víctima divina y asimismo también con esa víctima divina. Es decir, en Cristo se ofrecen también, nos ofrecemos también con Cristo, tanto por la oblación como por la Sagrada Comunión. Todos toman parte activa en la acción litúrgica. Los bautizados toman parte activa en la acción litúrgica. No confusamente, sino cada uno según su condición. No confusamente, sino cada uno según su condición. Pero una vez saciados con el cuerpo de Cristo en la asamblea sagrada, manifiestan concretamente la unidad del pueblo de Dios, aptamente significada y maravillosamente producida por este augustísimo sacramento. Los que se acercan, bueno, hasta ahí llegan esos tres sacramentos de la iniciación cristiana. Después sigue hablando también del sacramento de la penitencia. Dice la Lumen Gentium número 11. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios por la misericordia de éste. Y al mismo tiempo se reconcilia con la Iglesia, a la que pecando ofendieron, la cual, con caridad, con ejemplos y con oraciones, les ayuda en su conversión. La Iglesia, con la caridad, con ejemplos y con las oraciones, nos ayuda en el proceso de conversión. Y cada vez que pecamos, ofendemos también a la Iglesia. Y con el sacramento de la confesión, con el sacramento de la penitencia, obtenemos el perdón de Dios y también obtenemos la reconciliación con la Iglesia, gracias a este sacramento de la penitencia. La Iglesia entera encomienda al Señor, ahora nos habla de la unción de los enfermos. La Iglesia entera encomienda al Señor, paciente y glorificado, a los que sufren, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, para que los alivien y los salve. Como dice Santiago 5, 14, 16. Dice, por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. Dice la Lumen Gentium, la Iglesia entera encomienda al Señor, paciente y glorificado, a los que sufren con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros para que los alivie y los cure. Más aún los exhorta a que, uniéndonos libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyan al bien del pueblo de Dios. Además, aquellos que entre los fieles se distinguen por el orden sagrado quedan destinados en nombre de Cristo para apacentar la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios.
aquellos que entre los fieles se distinguen por el orden sagrado, nos está hablando del orden sacerdotal, quedan destinados en el nombre de Cristo para apacentar la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios, es decir, a través de los sacramentos. Por fin, los cónyuges cristianos, luego nos habla del matrimonio, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos. Por tanto, tienen en su condición y estado de vida su propia gracia en el pueblo de Dios. Pues de esta unción conyugal procede la familia en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, por la que la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos por el bautismo en hijos de Dios, para perpetuar el pueblo de Dios en el correr de los tiempos. En esta, como iglesia doméstica, los padres han de ser para con los hijos los primeros predicadores de la fe, tanto con su palabra como con su ejemplo. Han de fomentar la vocación propia de cada uno, con especial cuidado la vocación sagrada. Los fieles todos, de cualquier condición y estado que sean, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, son llamados por Dios, cada uno por su camino a la perfección de la santidad, por el que el mismo Padre es perfecto. Eso dice la Lumen Gentium número 11. Entonces son los primeros anunciadores de la fe, los padres. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante la vida entera serán auténticos preámbulos y apoyos de una fe viva. Que María nos ayude para que, conociendo más nuestra doctrina, podamos responder debidamente y que las generaciones se acerquen más a Dios. Por no conocer, el hombre de este tiempo anda como ovejas sin pastor. Andan perdidos por no disponerse a conocer su fe católica. Por eso les invito a todos los católicos que conozcamos más nuestra doctrina, consultando, orando con el catecismo de la Iglesia Católica, donde encontramos todo aquello que tenemos que conocer, que tenemos que asumir y vivir en nuestra vida cotidiana.